That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio del podcast titulado Películas a Fondo, donde en cada ocasión hacemos un análisis profundo, descontracturado de alguna gran película, y en este caso toca Guasón, película estadounidense del año 2019. Mi nombre es Juan, estoy con mi hermano Martín. ¿Cómo estás, Martín? Bien, con muchas ganas de meternos en esta peli, que tiene la particularidad interna que hacía muchos episodios que no venía la película sugerida por vos. En general la dinámica yo te solía sugerir alguna, un par, y vos elegías, hacía mucho. Ya me adelanto que soy fanático de esta película. Está ahí en mi top, me encanta. Claro, iba a introducir eso para, darte primero el pie, ya que después de mucho tiempo viene sugerida por vos, que comentes por qué te llevó a este fanatismo. Yo tuve un impacto muy grande que creo, por lo que hablé con algunos amigos y demás, que le pasó a bastante gente, que fui con la expectativa de ver una película tipo de superhéroes, tipo de Marvel, cuando fui al cine en su momento, obviamente. Y bueno, entré, me encontré con ese dramón psicológico, social espectacular, pero me fascinó, salí fascinado. Y ahora tenía un poco de temor cuando la volví a ver en estos días para hacer el episodio, y me volvió a fascinar, así que 10 de 10. Bueno, vamos a usar esta primera parte para tratar de entender por qué fue así, de que esta película, ¿no?, de cómic, de superhéroes, termina siendo este drama psicológico que te impactó. La película Guasón, o Joker en título original, no mucho misterio en el título, solo que Guasón, tengo entendido que existe la palabra en español, pero yo jamás la escuché que no sea mencionada al personaje. No se usa, yo también la busqué y es como hace alusión a un bromista. Claro, eso me llamó la atención porque Joker bien es una palabra usada en inglés, ¿no? De bromista, broma. Acá creo que la escuché solamente el personaje, la tenemos muy asociada. Claro, el nombre y la traducción no se lo podemos adjudicar a esta película porque viene del personaje en Latinoamérica se llama así, en España vi que mantiene el título original. Bien España ahí. Sí, hasta hubo mucha confusión, cuando salió la película hicieron un afiche falso, el bromas, que le pusieron en España para joder, y pegó tanto que mucha gente creyó que era cierto, tuvo que salir a aclarar que no, parece que en España desconozco, pero se debe llamar Joker también el personaje. Y bueno, vamos a arrancar cómo se forma esta película. Vamos por el director de la película, Todd Phillips, que vos hace unos días que nos encontramos y como que me dijiste, no sé si te enteraste hace poco, sorprendido, es el que hizo ¿Qué pasó ayer? No puedo creer, me puse a mirar un poco su historial, digamos, y bueno, también Hangover o ¿Qué pasó ayer? También en otro estilo completamente distinto, es una de mis películas preferidas. Y me sorprendió mucho ese cambio de registro total de una película a la otra. Claro, y eso te enteraste hace poco, digamos, cuando habías visto... Cuando terminó la película. El cine no sabías quién era el director y ahora te pusiste a mirar y decías, mirá de dónde viene. Tal cual. Bueno, de hecho, Todd Phillips arranca su carrera siempre con comedias, antes incluso de ¿Qué pasó ayer? Con comedias, esto es lo que dicen de fraternidad, le llaman en Estados Unidos, que son los chicos que están en la universidad y supongo que la vas a nombrar también. No, para nombrarla porque no conozco mucho de esa etapa. No, pero otra que me encantó es Todo un parto. Claro, viene más o menos en la época. Un poquito más adelante. Sí, Todo un parto es casi un primo hermano de la trilogía de ¿Qué pasó ayer? Que vendría a ser como, si querés, una segunda parte de su carrera. Podemos estructurar la primera parte de su carrera, estas comedias fraternidad, con nombres ya old school, todos los nombres en original, no tengo las traducciones. School for Scoundrels, que vendría a ser Escuela para Idiotas, ya nos viene más o menos una idea de por dónde viene. Después de eso mete una comedia con Owen Wilson, Ben Stiller, Starsky y Hutch. También Luke Wilson actúa en una de estas películas de fraternidad, todos actores de lo que estuvimos hablando cuando hicimos el episodio de Wes Anderson. Y bueno, después de estas comedias de fraternidad viene esta que mencionamos ya, la trilogía, ¿no?, de ¿Qué pasó ayer? Es donde él se hace muy conocido. Las comedias anteriores tuvieron un rendimiento aceptable, digamos, en público. Con esta se hace muy conocido, tiene mucho suceso. Lo de ¿Qué pasó ayer? Vos mencionaste también el Due Date, Todo un parto, que es un estilo similar también porque con los mismos actores. Muy parecido. Casi como si pareciese no exactamente un spin-off, pero viene de ahí. Y después de que termina esta trilogía, es donde él
empieza con este camino de que quiere salir un poco de la comedia. Supongo que vas a nombrar Amigos de Armas o viste? War Dogs, sí, me gustó mucho. Y bueno, ahí es como ya un intermedio, ¿no? Entre comedia, pero ya es como también un drama de fondo. Claro, se va hacia ahí, se mete, sí, una película, no sé si comedia negra o parte, sí, bastante interesante, ¿no? Porque es muy particular, que con actores también muy interesantes, Jonah Hill y Miles Teller. Y después de esta película viene el tema del Guasón. Él venía con esta idea ya de un cómic, pero hacerlo un poco distinto. Se da también la casualidad, después vamos a hablar que por otro lado Joaquín Phoenix también tenía ganas de hacer algo así. Sí. No sé en qué momento se cruzan, se encontraron, charlaron, cómo se encuentran, pero parece que en paralelo los dos venían un poco con esta idea. Y bueno, ¿cómo viene esto del Guasón? Que él decía que vamos a hacer un personaje de un cómic, pero vamos a darle este trasfondo psicológico. Él mismo lo dice y se interpretó mucho, está claramente, yo creo lo que hace él es, dice, se inspira en las películas viejas del 70, 80 de Martin Scorsese y lo lleva a un personaje del Guasón. Para mí claramente dos películas. Taxi Driver, ¿no? Taxi Driver es una de ellas. Y la otra creo que más directo incluso, que se llama El Rey de la Comedia. Taxi Driver es de 1976, El Rey de la Comedia es de 1982. Cuenta un poquito El Rey de la Comedia. Robert De Niro, no casualidad Robert De Niro, porque lo vamos a ver acá también, hace de bien parecido a como arranca el Guasón, de una persona medio no muy lúcida, digamos, que cree que es gracioso y tiene aspiración de ser cómico de stand-up y admira mucho a un cómico que tiene su programa, interpretado por un comediante que se llama Jerry Lewis. Jerry Lewis fue muy exitoso en la época de los 60, y ahí ya está más grande, entonces Robert De Niro admira a él y después pasa algo, no me acuerdo si lo secuestran, algo así medio turbio, y él también no es gracioso el personaje de Robert De Niro, pero ahí es más explícita, digamos, la similitud. Y con Taxi Driver algunas cosas, como la persona, ¿no?, que se va viendo afectada ahí por la sociedad. La estética también un poco. Sí, hay algunas escenas, ¿viste? Cuando él... el personaje del Guasón consigue una pistola, hay escenas casi calcadas que toma de ahí. Entonces creo que básicamente la idea de él es como diciendo, bueno, ¿qué pasa si el personaje de Niro, el de Taxi Driver, también lo hace De Niro? Ese personaje o el de The King of Comedy pasa a ser el Guasón. Como que unen esos universos, ¿no? Y de ahí surge de ahí se arma la película. Como decía, no es casualidad que después Robert De Niro lo lleva también al Guasón, casi como trata de formar una trilogía, se puede decir, diferida, ¿no? Con estas dos películas. Y pasaron a ver de Taxi Driver al Guasón, 76, casi 40 y pico de años. Y a mí me impresiona, viste, De Niro, que tiene un papel secundario, pero... La vigencia. En ese personaje con poco que él actúa, la potencia que él tiene, la mantiene. Pensaba que más de 40 y pico años después de su papel de esplendor, la sigue rompiendo. Y bueno, vamos un poco por el otro lado, por el personaje y el actor, Joaquín Phoenix y el Guasón. Vamos a detenernos un poquito en el personaje, porque quiero marcar una particularidad. Viste que el Guasón en general es un personaje que pega bastante. Fíjate que se recuerda bastante, hay muchas películas de Batman, el Guasón aparece en algunas de ellas. Y para empezar, por ejemplo, una actuación de Jack Nicholson, el Guasón, se recuerda bastante particular. Otra de Heath Ledger en una de Batman es como muy... la recuerdan un montón como una de las grandes actuaciones. Gana un Oscar Heath Ledger, en ese caso por actor secundario. Joaquín Phoenix, que vamos a hablar ahora, que hace del Guasón en esta, gana un Oscar también al mejor actor. O sea que el Guasón tiene 2 Oscars y hay solo 3. Voy a desviarme un poco para una trivia, pero viene al cuento también. Hay solo 3 personajes en la historia que tienen, personajes de ficción, justo son los 3, que tienen 2 Oscars interpretados por 2 distintos actores. A ese nivel he llegado el Guasón. Estoy pensando 1000 por hora, pero no se me ocurre. Bueno, no lo vas a sacar. Para el siguiente te voy a dar una pista. Uno no lo vas a sacar y te cuento por qué me parece que tiene una relación con cómo se da esta película. Hay una película que se llama West Side Story,
muy exitosa creo que es el 61. Y hace poco, 60 años después, Steven Spielberg hace una remake de West Side Story, muy buena también, la hace muy bien también Spielberg, y hay un personaje secundario de esa película que se llama Anita, es los dos Oscar. ¿Por qué menciono esto? En la del 61 la interpreta una actriz llamada Rita Moreno, que gana el Oscar, y Spielberg 60 años después a Rita Moreno la pone también en la película, obviamente no haciendo Anita, claro, porque no tiene sentido que haga Anita de vuelta, la pone en otro personaje secundario que ya existía en la de 61 pero interpretada por un hombre, entonces la cambia un señor grande, digamos, la cambia una señora grande y la pone a ella, que está también muy bien ahí, y la actriz que hace de Anita en la versión de Spielberg también gana el Oscar. Bueno, esa trivia era imposible de adivinar, tiene que ser alguien. Bueno, y para esto te da una pista, para que veas el nivel de cómo se tiene el Guasón como personaje. ¿Cuál es el otro personaje que gana 2 Oscar? Su actor, distinto actor, y tiene, bueno, mucha relación con esta película, porque uno de esos 2 actores que interpreta a este personaje está en esta película, ya te doy una gran pista, y otra que lo hemos hecho en el podcast a ese personaje. Debe ser del Padrino. Sí. Es Vito Corleone. Vito Corleone, que en la película nosotros hicimos El Padrino 1, donde lo interpreta Marlon Brando. Y justamente vea como cómo lo enganchamos a De Niro con varias anécdotas. Y De Niro en la 2 lo interpreta a Vito Corleone de vuelta cuando es más joven. Entonces tenemos de personajes masculinos que ganan 2 Oscars, Vito Corleone con lo icónico que es, y el Guasón. Impresionante, Y bueno, ¿por qué será este el Guasón? Porque fíjate que ningún otro personaje de Marvel o de los cómics ha ganado Oscar actores por interpretarlos, ¿no? Se ve que esta particularidad de que te da el Guasón para jugar, evidentemente algo se le encuentra ahí. Bueno, y Joaquín Phoenix empezó a actuar, para contar un poco de él, de dónde venía, empezó a actuar desde chico, ya desde los 10 años, en series, en películas. Actuaba su hermano, no sé si lo ubicás, su hermano 4 años más grande, River Phoenix, era más conocido que él, eran los dos, empezaron a actuar de jóvenes. No lo tengo. River Phoenix era el más conocido, más exitoso, casi que él era como el hermano de River. Y River muere joven, por sobredosis, ¿no? A los 23 años, o sea, cuando Joaquín tenía 19, así que tiene ese fuerte ahí drama en su carrera. Y bueno, después de esto, a Joaquín probablemente cuando se hace muy conocido, su rol más popular fue que llega al gran público en Gladiador, muy buena actuación que hace de Commodus. Y bueno, a mí me gustaron, hay otras, yo creo que él tiene un estilo de actuación que siempre llama la atención, ¿viste? Es un actor que, vos decís, no parece como que es un trabajo más, como que siempre esperás que le ponga algo. Yo voy a mencionar, ¿querés mencionar vos alguna película de él? La única que me acuerdo es Señales. Creo que estaba con Mel Gibson. Ese habrá venido poco después de Gladiador, 2002, por ahí. Y después hay una que estaba por ver y no la vi, que se llama Her, que es muy particular de qué se trata. Sí, ahí está muy bien. Esa la tengo pendiente para ver. Her es una película muy interesante porque es bastante premonitoria. Claro, por eso me quedaron ganas. Claro, porque es una película que uno pensaría además que la harías hoy, donde el personaje de Joaquín Phoenix se enamora de una inteligencia artificial, lo que le está pasando a muchos ahora. Ahí fue toda una novedad cuando en 2013 le pasó al personaje de Joaquín Phoenix. Sí, me gustó también, otras actuaciones de él que me gustaron fue cuando hace el músico Johnny Cash. Después él actuó con Paul Thomas Anderson, un director el que ganó el último Oscar, muy reconocido. Él actuó en un par de películas ahí. Ahora, esta actuación, más allá que ganó el Oscar, es una cosa impresionante. Y yo creo, para mí el fuerte de la película... Es lo mejor que he visto. Sí, el fuerte de la película es la actuación. Para mí no funciona sin una gran actuación. Yo creo que esta película es lo que se llama muchas veces con un término que viene del francés, tour de force. No sé exactamente por qué, creo que viene de otros rubros, porque Tour de Force, no sé si el ciclismo, cuando tiene que hacer suena ciclismo, muy fuerte, y es llevada a la actuación cuando es esto, cuando la película es alguien que tiene que llevar al máximo, ¿no? Sus poderes. Que lo deja todo. Y para mí la película es él, y justamente quería cerrar esta relación entre Phoenix, cierra justo lo que venimos diciendo y lo que acabas de decir de la actuación de él, y la intención que tenía él, y la intención que tenía Phillips, el director, que el director dijo que la idea de esta película no era llevar a Joaquín Phoenix
al mundo de los cómics, Claro. sino llevar a los cómics al mundo de Joaquín Phoenix. Y creo que eso define bien la película. Le salió y al bien. actor. Sí. Así que bueno, vamos a meternos en la peli. Dale, arrancamos. If you're happy and you know it, stomp your feet, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray, shout hooray. Bueno, la película arranca contándote de la ciudad y marcándote de entrada que estamos en una distopía, digamos. Sí. Viste que arranca con lo de Gotham diciendo, ¿no? La crisis de la basura, como una crisis muy muy fuerte, no una típica ciudad en crisis, creo que lo lleva al extremo. Claro. Después hablan de las super ratas, Sí, sí. como que te quieren marcar, estamos en este mundo que se fue se fue al extremo, no estaba por usar una palabra más fea, pero bueno. Está todo mal. Sí, y ahí nos lleva enseguida al personaje de Arthur. Nos marca ahí maquillándose. Viste que de entrada nos quiere marcar esa cuando él mueve la boca, sonrisa y tristeza, como Sí. que quiere marcar eso que siempre se dice del payaso, Sí. o del humor, que ríe, pero a la vez está angustiado. Te lo marca al personaje desde ahí. Y bueno, y también en la primera charla nos hace una presentación rápida del personaje, porque enseguida nos lleva pronto a la charla con la asistente, en donde te cuenta un poco, ves un poco todo el personaje. Sí. Ya con la asistente social, él hace esa risa tan característica ahí de la película. Cuenta que quiere ser actor de stand-up. Sí. Le cuenta también que estuvo en el hospital, habla de la medicación. Ya tenemos una idea. Creo que de entrada también está ese ataque que le hacen a él medio sin Sí, sentido, los ¿no? adolescentes que le roban el cartel y le pegan. De toda la desgracia que va a hacer ahí. Sí. Y además de la presentación esta de Arthur, nos va presentando los otros personajes también, Sí. y la interacción de él. Y lo que vemos, no sé si ya lo percibimos de entrada o se descubre después, yo creo que lo que trata la película es como que la vida de él es una farsa, básicamente. Él vive de esa, además de esos problemas mentales, vive, ¿no? De una ilusión Sí. que se puede derrumbar en cualquier momento, que va haciendo la película. Si vemos con la presentación de los personajes, ¿cuáles son los otros que nos van intercalando? Uno es el de Niro, el Murray Franklin, ¿no? Sí. Que él lo admira, que es, como dije en la película, el rey de la comedia, vendría a ser Jerry Lewis Sí. en la otra. En donde, ¿por qué digo la ilusión? Si bien él lo mira en la tele, vemos ya la imagen cuando él interactúa Sí. con él, que yo creo que de entrada, no sé si te das cuenta que es una ilusión, viste que decir por ahí fue el programa, recién cuando él empieza a decir, sí, yo la cuido a mi madre, y él le empieza a aplaudir, y qué bueno que sos, y ahí como decís, sí, se está delirando. Viste que son como delirios muy infantiles, es lo que uno de chico suele hacer, que se Claro. suele imaginar estas cosas. Y ahí ves que esa ilusión que él tiene con Murray pasa a ser fantástica. Vemos la relación con su madre, que también viste que su madre cuando arranca parece como, ya nos damos cuenta que es medio desequilibrada, Sí. pero da la impresión como que es el verdadero sustento de él, el apoyo de él, que Sí. bueno, eso es lo que después se cae. derrumba totalmente. Y bueno, y va también al extremo con... todos los personajes también hacen una farsa, cuando conoce a Sophie, que la ve nomás en el ascensor, Sí. y pasa a ser su novia, Su novia supuestamente. imaginaria. O sea, todos los vínculos de él son inventados, digamos. La novia es inventada. Ahí te pregunto de paso, porque después por ahí me olvido de preguntarte. Yo ahora que la vi, yo la había visto en el cine cuando salió, y ahora para preparar el Sí. podcast la vi hace poco de vuelta. Cuando la vi ahora hace poco de vuelta, claro, yo ya sabía que la novia era imaginaria, y entonces enseguida cuando ella empieza con él, digo, sí, se nota que es imaginaria. Y no me puedo acordar No. si cuando la vi originalmente te lleva a creerte y después te sorprendes con la revelación, o no, y no a me mí puedo acordar. me quedó la misma duda. Me quedó la misma duda si en su momento me di cuenta o no. Y ahora me pasó lo mismo. Al toque dije, claro, este se está inventando. Pero sí, no me acuerdo el impacto al verla por primera vez. Bueno, y lo que decía, la madre también, que es una farsa, que hace Sí. que él se crea, como que hasta cuando él habla con Murray, que le dice, yo la cuido, mi madre parece ser su apoyo. Después nos enteramos, ¿no?, que es la farsa. Eso sí, cuando vi de vuelta ahora la película no me acordaba y hasta me creí en un momento cuando la madre
le dice que él, él lee en la carta que él era el hijo de Wayne. Me lo creí, digamos, pensé que todo lo que le decía la madre o lo que escribía era real, después, bueno, cae todo. Bueno, me voy a adelantar porque es un tema de los que quería hablar. Yo también cuando te dije, me lo creí, mirá, era el hijo, después te muestra como no, viste, cuando él va a apurar y lo desmiente, y ahí dije, ¿no la duda? Y casi me quedé pensando, y más que la duda, voy de vuelta a la certeza para el otro lado. Yo voy porque sí. No estamos salteados, pero vamos a hablar porque es un tema que quería tratar. Porque es algo que lo pensé ahora. Es más, creo que por ahí la primera vez que vi la película no había pensado eso. Viste que la película como que te lleva, no, él descubre al final qué frustración, que sí era adoptado. Sí. Y parece como que Thomas Wayne con seguridad le dice, viste, no, si eso es una loca. Pero después quedé pensando y me cierra mucho más que que sí era. Que sí, que sí. Porque fíjate, Thomas, no me cierra mucho la opción. Si la madre era... No me cierra mucho la otra alternativa. Me parece lo más creíble es que sí, y cierra bastante que sea el padre. Porque fíjate, si la madre era tan loca como dicen los papeles, muy raro que le den en adopción a un chico. Sí, puede ser. Si tiene esos antecedentes así. Y muy raro que entre a trabajar y que esté trabajando un tiempo con una familia millonaria como los Wayne, con esos antecedentes que no perciban, con lo que evidentemente no era tan loca ahí. Entonces no me cierra para nada esa historia que cuenta en la clínica, con lo que me parece mucho más creíble la otra historia de que sí es cierto. Obviamente que lo que yo interpreto que la madre no le creo de que estaban enamorados, claro, y eso, sino sí creo que Thomas Wayne como que se aprovechó y abusó de la chica que estaba trabajando ahí, la deja embarazada. Cuando la deja embarazada, tiene toda la plata y el poder para manipular, para hacer toda esa farsa de la adopción. Para mí, ahora estoy convencido que es así. No sé si Phillips piensa así, claro, lo que pensé yo, si lo dejan vivo. Sí, yo creo Phillips que... es el director, ¿no? Sí, creo que yo me convencí que era real, pero sí sentí que a propósito te dejaba la pica. Pero yo me convencí que sí. Que sí era real, que lo adoptan o que es el hijo. No, que sí era real, que era adoptado, que ya era delirante, se imaginó toda esa historia. Pero sí creo que por lo menos es intencional dejarte la duda, eso sí. Ahora, eso me lleva al personaje de Thomas Wayne, acá en esta película. Sí. Yo no tengo todos los registros del cómic y de todas las películas de Batman, pero me parece, por lo que yo tenía en la cabeza, que acá le hacen un giro total a este personaje. Siempre era como el millonario bueno, ¿no? Por así decirlo, filántropo, no sé qué. Y acá es un tipo jodido, ¿no? ¿O cómo lo viste eso? Bueno, está bueno para hablar del otro también que quería hablar. Aclaro antes que no conozco mucho del mundo Batman. Con eso lo hice la misma salvedad. Conozco muy por arriba. Es más, nunca escuché mucho de Thomas Wayne porque siempre en lo que sé de Batman y eso, cuando ya Batman está grande, que cuenta Bruce, que al padre lo mataron y él hereda, con lo que no sé qué tan desarrollado está el personaje de Thomas Wayne, con lo que sabemos que es un millonario. Y ahí quiero mencionar con otro punto de la película. A mí, viste cuando hablábamos, ya que no lo mencionamos al comienzo, para hablar ahora del personaje del Guasón, de cómo pega. Sí. Y a mí siempre me pasó con Batman, por ejemplo, es un personaje que nunca lo terminé de entender. Nunca empatizaste mucho con él. Sí, no puedo empatizar con Batman. Me pasa lo mismo. Bueno, voy a mencionar, te dije, no voy a decirlo porque mucha gente ama esa película, pero lo voy a decir, por ejemplo, con la de esta que Heath Ledger, está relacionada, porque Heath Ledger es la otra actuación memorable del Guasón. Es una película que mucha gente ama, la tiene muy arriba, y a mí no voy a criticar la película porque tiene tanto, obviamente tiene sus méritos y entiendo que la gente... A mí es una película que no me logró enganchar, ¿viste? Con eso cuando vos decís... ¿Viste que te queda la pica esa película que ves que todos dicen que es extraordinaria y te queda la pica y decís ¿por qué a mí no? Y yo creo que me cuesta empatizar con Batman porque siempre me quedó esa pica. No entiendo bien la idea de Batman porque parece ser un multimillonario, como un conservador, digamos, ¿no? Un multimillonario que utiliza toda su plata para el poder y para mantener el orden. El status quo. Claro, sí, es muy raro. Entonces, con esa idea rara de Batman que no me termina de cerrar, me cierra cómo lo arman al personaje de Thomas Wayne acá. Sí. Y es más... Es toda una bajada de línea también, ¿no? Del director o de los guionistas.
Claro, y me cierra un poco más porque yo no logro entenderla. Por ahí hay algo que me estoy perdiendo. Me gustaría que alguien me diga, no, en realidad. Siempre me hizo ruido. Te subo un poco la apuesta. No sé qué te pasó a vos, pero acá hasta sentí un poco de culpa porque empaticé mucho con el Guasón. Y trata, la película te juega un poco. Te busca eso, ¿no? Pero... Bueno, no es casualidad empatizar con el Guasón porque fíjate que el Guasón, salvo después, si querés hablamos un poco del final, donde queda un poco más ambiguo, pero antes del final, dos cosas. Primero, y lo voy a mechar con Thomas Wayne, lo que te hace la película empatizar, primero, es que él la película habla no del Guasón en sí, sino la transformación, ¿no? De Arthur en el Guasón. Y dos cosas con esa transformación. Primero que se da de casualidad, casi, y por... viste que él recibe la pistola esta del compañero de trabajo, que parece ser otra de sus mundos que se derrumban, porque el compañero de trabajo parece como que se lo da de onda y que es su amigo, y después lo traiciona. O sea, por todos lados parece como que se le traiciona. Todas las desgracias. Nos lleva al extremo. No sé si te hace, a mí me hace un poco de ruido ahí, si le tengo que criticar algo en la película, digo, pará, demasiado. Todo. La madre una mierda, el conductor una mierda, el amigo una mierda. Yo creo que esa es un poco la búsqueda, que el espectador empatice o hasta justifique en cierto punto, ¿no? Su transformación. Bueno, y lo que te hace, te digo, que siempre los asesinatos que hacen él, nunca, no te voy a justificar un asesinato, pero siempre tienen su razón, se excedió. A mí me gustó eso, para mí el personaje y sus acciones tienen lógica dentro de su mundo. Tienen lógica. Y encima no es mato porque mato, ajaja. Tiene lógica. Claro, encima él tiene una patología, ¿no? Pero además esa patología, claro, es cierto. Fíjate que todos los asesinatos te hacen así. Vamos a recorrer un poco los asesinatos. Lo primero, y voy a enganchar un poco con lo de Wayne que veníamos hablando. Los primeros son en el tren, que se ponen como que los tres tipos te lo ponen ultra nefastos. ¿Viste? Que le empiezan a acosar mal a una chica ahí que está sola en el tren. Después lo atacan a él. Claro, te muestra re jodidos estos tipos, lo atacan a él y casi que a los dos primeros que mata se podría hasta decir medio de defensa personal. Él tiene la pistola, ni él buscó la pistola, tiene esta pistola de casualidad. Y bueno, al tercero podés decir que sí, lo sale a correr para matar, pero bueno, también puede ser de la emoción violenta y eso. Tal cual. Como que claro, creo que recién el siguiente asesinato pasa a ser el del conductor, ¿no? El de Murray Franklin. No, primero el de Randall, el compañero. Bueno, ahí está, también el compañero que parece como que lo retraicionó. Sí. Por eso, no me quedó muy claro. ¿Él le da la pistola para hacerle una camita o le da la pistola bien y después se ataja cuando ve que él puede quedar enganchado a lo segundo? Sí, lo segundo, sin duda. Le da como de buena fe y después quiere salvarse él mismo. Bueno, y fíjate que esa muerte también, como te lo dicen, bueno, el otro se lo retraicionó, cuando se ve complicado, se hace el amigo, actúa como mal. Es más, hasta te tratan de poner como que, viste que al otro compañero de trabajo, que como que él le perdona, vos siempre fuiste bueno, como diciendo... ¿Qué escena esa? Es impresionante. Esa, me acuerdo, me impactó mucho cuando la vi en el cine. Yo la vi en el IMAX, IMAX, que viste que... Y ahí me acuerdo, me impactó todavía mucho más. Hasta siento que vi dos películas distintas. Me acuerdo cuando la vi en el IMAX, las escenas que más me impactaron fueron estas, de violencia, de cómicos. Y ahora cuando la vi en la tele, me impactaron más cosas, más de la historia, de las vueltas de tuerca. Y sí, esa me quedó grabado ahí el cine. Y te remarca eso, ¿viste? Que le dice, ¿no? Te vuelve a decir como que mata con estos justificativos. Y ahí sí, ¿no? El siguiente sí es el conductor de televisión. Al conductor que había así con una actitud muy nefasta se burlaba. Bueno, te hizo un poco de recuerdo a Tinelli en sus momentos con esas burlas. Y sí, puede ser. A ese extremo que uno siempre está esa duda. Ridiculizar al otro. Al otro que no tiene ese poder. Claro, ¿no? exacto. Esa que siempre me dice, para me echar un poco de otras cosas, se le discutió un poco a Tinelli en sus momentos, con así ese tipo de humor. Y ese mismo tipo cuando, claro, Murray Franklin con su poder y jerarquía, burlándose de otro. Como, obviamente que no es para matarlo, pero viste como que aún te lleva ahí. Después con la madre también. La madre
como la peor persona. Bueno, también fue una víctima. Yo por eso voy con mi teoría. Sí, yo creo que la madre tenía evidentemente sus problemas. Claramente era una víctima también la madre. Es una víctima, más con mi teoría, que para mí no es que todo se inventó. Yo estoy cada vez más... ahora me estoy convenciendo más todavía. Me estás convenciendo. Que Thomas Wayne la embarazó y hizo todo eso. Además me convencés porque es más rica la historia si es real lo que vos pensás. Sí, estoy convencido, cada vez más convencido. Ya te digo así, Thomas Wayne la embarazó, con lo que la madre es primero una víctima y después pasa a ser victimaria abusando de su hijo. Entonces, bueno, lleva también a que el siguiente asesinato, ¿no? con la madre, con lo que, viste que no hay, y esto vos podés decir, bueno, él provoca viste que siempre le remarcan a él, mirá lo que provocaste la revolución. Lo loco es que él jamás provoca eso. Claro, él totalmente de casualidad, él mata a otro tipo y es más, el que lleva, por eso quiero volver a lo que dijiste hoy del personaje de Thomas Wayne, es Thomas Wayne. Podían ser 3 asesinatos, no sé, alguien podía decir, si no saben lo que pasó, porque podía saltar la verdad, fue en defensa, estaban abusando de una chica. Thomas Wayne quiere usufructuar políticamente esto y dice lo de son todos unos payasos, ¿no? Claro, son unos payasos y no solo eso, sino que él lo lleva al terreno sociopolítico. Él dice, los matan porque son ricos y tienen envidia. Arthur jamás dijo eso ni salió a declarar, fue total casualidad. Como Thomas Wayne dice eso, la gente empieza a tomar, sí, fueron unos asesinatos para reivindicar en contra de los ricos. Y ahí la gente empieza esto que sale a disfrazarse de Joker, lo toma como símbolo, pero total casualidad. Por eso él termina siendo... Es más, a lo raro es que a Arthur le gusta y se apropia casi. Da la impresión como que hasta él siente, sí, yo inicié una revolución, casi como que él se la cree de esos asesinatos. Ahí te voy a algo que a mí me hizo un poco de ruido ahora vos. Me estoy adelantando mucho, pero es el discurso que él le hace a Murray en televisión. Porque para mí, hasta ahí, él está llegando de casualidad a ese lugar de un líder político, anárquico, lo que vos quieras. Y ahí como que le hace una bajada de línea, ¿no? Política, social. ¿Cómo lo viviste vos cuando él charla antes de pegarle un tiro? Claro, esa es la primera vez que hace ese discurso. Sí. Y yo creo que él llega ahí justamente porque él mismo termina comprando lo que provocó. O sea, el circuito es así. Él hace casualidad. Thomas Wayne lo lleva a ese terreno. Sí. La gente después lo toma y lo lleva a ese terreno. Y él se agarra de eso, se agarra de lo que terminó provocando de casualidad. Y él mismo lo toma. Casi como que él se termina convenciendo. Fíjate que él siempre tiene la obsesión, porque él quiere lo del stand-up, él tiene la obsesión de ser alguien. De que lo quieran, sí. De ser... Primero logra un poco cuando hace esos asesinatos, indirectamente, bueno, soy un asesino, llega de alguna forma. Pero después cuando la gente lo transforma en un ícono, él se agarra, dice, ahora soy un ícono, y él mismo, él capaz no tenía esas ideas, la termina tomando del mismo Thomas Wayne, de la gente. Yo soy, está bien, no fui un stand-upero, fui, haciendo un paréntesis, viste lo de stand-upero, hasta ese golpe tiene con el stand-up, que parece como que llega, da la impresión que debe ser, no te dice, pero debe ser su primer stand-up, que le da la oportunidad, y está muy buena, me desvío un poco, después vuelvo, que como que fracasa, y enseguida, esa es muy gráfica, y enseguida como que empieza a tener éxito donde vos te das cuenta, asumís que es su imaginación, ¿no? Tal cual. Y que es lo que toma después Murray Franklin, que lo convoca a su programa. Pero sí, para mí la respuesta es eso. Él no tenía esas ideas, nunca lo había pensado, no era capaz de pensar eso. Después se termina creyendo su propio personaje, lo adopta. Ahí me gusta con esa idea que tirás, porque a mí me pareció hasta forzado ese discurso. Pero ahora lo entiendo con tu punto de vista, como diciendo, él compró, ¿no? Compró esa idea y ahí la vuelca. Y también, viste, bueno, pasa muchas veces, yo creo, en la realidad. Hay políticos en la política, hay políticos que llegan, que vienen trabajando con sus ideas, y hay muchos que llegan a la política medio de casualidad, porque justo... Estoy pensando en ejemplo, pero lo dejo pasar, ¿no? Pero se dio, no sé, en un momento, y después terminan... apropiándose de lo que les pasó y construyendo el personaje sobre eso, con lo que es algo que pasa muchas veces, y creo que es lo que esa casualidad, y por eso pienso también mucho en Thomas Wayne, porque cuando
cuando le dicen al Guasón todo el tiempo, a Arthur le dicen todo el tiempo, mirá lo que creaste, mirá lo que provocaste. El que provocó fue Thomas Wayne, y Arthur se termina agarrando. Ahora, de qué fuerte también, hablábamos antes de la actuación de él, de Joaquín, la transformación física, doblemente. Primero, como él encara la película, obviamente que habrá bajado de peso extraordinariamente. Dice, 26 kilos, creo que. Viste, se lo ve así, sí, flaquito, y más allá de cómo se lo ve, obviamente que se le ven las costillas, todo, su expresión corporal, siempre, viste, medio encorvado, que eso te transmite mucho. Y después, la transformación, vale la redundancia, al Guasón, al Joker, cómo cambia corporalmente, viste, con sus bailecitos. Su actitud corporal pasa de ser todo encorvado a estar así como moverse libremente, bailar, todo eso es impresionante también. Claro, ahí creo que hay un punto clave, a ver si no le pifio en qué momento, corregime si no, que me llamó la atención cuando vi la película, como me resultó raro y después entendí más. Creo que después que él hace sus primeros 3 asesinatos, ahí en el tren, ahí viene. Él en un momento queda solo y hace un baile, pero como muy lento, ¿no? Despacio, como que empieza moviéndose a suavemente, así. Claro, y digo, mirá, me llamó la atención, digo, se ve bien, queda bueno, pero no lo entendí. Digo, ¿por qué? ¿Por qué hace esos movimientos? Yo creo que evidencia hacia afuera su transformación por dentro, ¿no? Él va sintiéndose libre, sintiéndose feliz y se empieza a mover en consecuencia, ¿no? Lo vi como algo así, lo sentí así. Y claro, y encima, y relacionado que después, cuando sigue avanzando el personaje, no sé si exactamente así, pero quizás se va bailando cada vez con más soltura. Claro, exactamente. Como que con el bailecito ese que es medio raro. Sí. Te muestra esa transformación con los bailes, o sea, su expresión corporal física, y también creo yo un poco con la vestimenta. Primero, su primera parte es una vestimenta más oscura y termina vistiéndose bien, también obviamente de payaso, pero con colores muy llamativos, con ese bordó medio rojo, ¿no? Claro, creo que incluso hacen una escena de bautismo, el bautismo del personaje. Mira, pienso como, fíjate, yo muchas veces relaciono hace poco, el último episodio que hicimos Gilda, cuando hablamos del bautismo, y encima el que le pone el nombre Gilda es como el villano, ¿verdad? Y acá se da de vuelta el que le da, aunque en este caso el pedido de él, lo llama Joker por primera vez, es el que termina siendo el... y ahí también una escena del bautismo cuando él va al programa de Murray. Y creo que ahí se dan las dos cosas. Ahí te pone el nombre, que le dice llámame Joker, porque Franklin, yo no me había dado cuenta, después me dice, Franklin le dice Joker cuando... No sé cómo lo habrán hecho en los subtítulos, porque ahí no pega que Murray le dice, es un guasón. Creo que sí. Dice es un guasón. Me parece que sí. Usan esa palabra que desconozco. Sí, pero como te decía, el significado de la palabra está correcto, digamos. Está claro, y ahí entonces le dice, bueno, usa ese nombre, y ahí creo que cuando se viste como el guasón para esa entrevista. Sí, exacto. Esa es una escena en todos lados del bautismo. Por un lado, la vestimenta, el nombre que le dice llamame Joker, y lo que dijiste hoy, que por primera vez hace su discurso, que se termina como él mismo apropiando de esa disputa en la ciudad, y tomando el personaje. Y ahí cuando viene ese asesinato, ¿vos recordás también si el asesinato de él si te sorprendió, si lo esperabas, cuando él lo asesina a Murray? Sí, yo me acuerdo que en el cine me impactó muchísimo. Te va mostrando su preparación previa a la entrevista, es como que él te insinúa que se va a suicidar en vivo. Da esa impresión. Y sí, ahí claro, en medio de su transformación también final, que yo te digo que me sorprendió que hace ese discurso tan distinto al anterior comportamiento del personaje. Se ve que ahí también toma medio la decisión, ¿viste? ¿Por qué me voy a matar yo? Lo mato a este y sigo adelante con mi show, claro, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque te da todo a indicar que se va a suicidar. ¿En qué momento toma la decisión de no me suicido, lo voy a matar? ¿Fue espontáneo porque se enoja cuando él empieza a atacar el programa? ¿O ya había decidido en un momento antes de la entrevista, lo voy a matar a él? Para mí es espontáneo, mirá cómo te me echo con la idea que vos me convenciste acá. Que él compra, ahí en vivo, él compra el personaje, se autoconvence de todo lo que está diciendo y ahí resuelve entonces. No, el que merece morir no soy yo, es él, ¿cierto? A mí me pareció, lo vi así. Sí, yo tengo ese te lo voy a dejar, ya tiré la verdad revelatoria de otro, así que te dejo ese ahí para vos. Sí, otra cosa que quería mencionar un poco de la actuación, como el personaje en sí. Reitero, me cubro y digo, no tengo también todo el registro del personaje Guasón. Te hago un paréntesis antes de eso para que no te, porque esto yo tampoco conozco tanto el personaje.
te hago este paréntesis para decir, porque leí un poco, comenta mucho Phillips y su co-guionista, él hizo el guión también junto con otro, y dicen que ellos se basaron, que no es muy clara tema del Guasón, de dónde viene el cómic. Hay algunas, viste, por ejemplo, hay algunas cosas que él se transforma por un ácido. Eso no nos gustó mucho, medio real, lo sacamos. Entonces vimos que teníamos cierta libertad para el personaje y ellos hicieron como que no se quisieron basar, hay como a veces distintas líneas también. Y ellos hicieron, no nos quisimos basar en ninguna línea o respetar estrictamente. Como que fueron tomando lo que les gustó de cada cosa y las libertades que querían. Así que ellos mismos se tomaron. Así que te hago el paréntesis para que opines más libremente. Muy tranquilo. Igual iba algo muy puntual, que era la risa patológica de él. Creo yo que en general la risa al Guasón era una risa más de un malvado, de alguien que se está riendo feliz por las atrocidades que hacía. Y acá, tanto como para el personaje en sí, como la actuación, es impresionante esa risa patológica, inconsciente, involuntaria, y cómo te hace sufrir cuando él hace esa risa. Viste que él trata de tener su risa, hasta tiene su cartelito que le dicen el cartelito, sí, es tremendo, ¿viste? Y la genialidad de la actuación, cómo hace para actuar esa risa así forzada, triste, ¿no? Es durísimo y es espectacular eso. Claro, la risa es un tour de force en sí mismo casi. Parece impresionante. Como que le habrá puesto foco, ¿viste? Vamos a trabajar bien esta risa que transmite al personaje, que no sea solo lo que dijiste hoy, de la risa malvada, sino la risa del que se ríe, que está angustiado. Además, fíjate que esta risa particularidad, si presta atención, siempre parece que se da en los momentos en que él se pone ansioso, angustiado, nervioso. Ahí se le provoca la risa esta. Tal cual. What, you think that's funny? Alguna puntita que me quedó ahí por comentar por fuera, lateral de esta película, es que creo que en un momento en el edificio de Wayne, viste que se juntan a mirar una película en el cine, que es Tiempos Modernos, de Chaplin. Es muy raro que la película transcurra en el 81, que en el 81 vayan toda esa gente rica al cine a mirar Tiempos Modernos de Charlie del 30 y pico. No cierra mucho en sentido realista, con lo que evidentemente lo hizo para marcar un homenaje a Chaplin y a Tiempos Modernos, porque Chaplin estamos hablando del payaso, del clown, y creo que Chaplin es el clown más famoso, más importante de la historia del cine, y probablemente el clown más importante de la historia de la humanidad. ¿Por qué me arriesgo a esto? Justamente porque lo hizo en el cine. Capaz hay clowns brillantes que en el teatro, en otros rubros, pero que no los podemos ver hoy. Así que me llamó la atención que una película sobre el clown lo meta, me interesó eso, lo meta este homenaje a Chaplin, y que encima hasta Tiempos Modernos justo es el que siempre hizo el payaso con el clown típico. En Tiempos Modernos Hearst hace una crítica también contra la sociedad moderna, cómo lo pegó ahí. O sea, no solo además esta referencia de Scorsese se lo mete ahí a Chaplin. Y sí. Decime. No, porque iba a saltar al final. Por eso, si te iba a decir lo mismo. ¿Ahí hay como una especie de homenaje, algo con un humor físico ahí al final? ¿O a qué ibas? No, iba a otra cosa. Iba más a lo que hablábamos hoy, del personaje, del empatizar, de si él mata con razón o no. Yo me acuerdo cuando vi en el cine, no la entendí. Es más, con quien había ido al cine, creo que ahí me contaron y dije, que viste que él está hablando con la terapeuta y después lo ves saliendo con los pies con sangre. Entiendo, después dije, sí, es claro que lo que es que la mata la terapeuta, ¿no? La mata la terapeuta y se va. Dos cosas que me llaman la atención de esta escena. Una es que es la esa es la transformación total de él en villano, porque parece ser la primer asesinato de él sin motivo y sin razón. Ya hablamos que todos los otros, no quiero decir justificable, porque parece que estoy... Pero dentro de la lógica del personaje, entendibles. Y este parece ser el primero que no, como diciendo... mato por matar. A una inocente, quizás para escapar o porque sí.
Y la otra, yendo de la mano con eso y yendo de la mano con empatizar con el personaje, todas las otras muertes te las muestran y las vemos. Y esta, que es la muerte, que es la asesina sin motivo, te la dejan fuera de cámara. No te la muestra, como diciendo, para mí que trata de jugar un poco ambiguo. Bueno, queremos mostrar de que en realidad sí, empieza a matar ese sentido y se transforma en villano para que no te quedes con lo que, no, él solo mató a los que habían sido malvados con él, sino que es villano. Pero a la vez no te quieren sacar de la empatía con él porque por algo no te muestran. Sería más duro que te muestren. Prefieren no mostrarte ese asesinato a la enfermera y te lo dejan nomás con él yéndose y termina así la película. Es probable que esa sea la intención, tal cual, sí. Bueno, ¿querés ir a la elección de escenas? ¿O te quedó algo en el tintero? Voy con la mejor escena. Para mí, por ahí la mencioné en medio de la charla. Es la parte donde entran sus dos compañeros de trabajo a su departamento y él mata también muy violentamente y con un horror extremo, mata a Randall, al grandote, y ahí te mezcla el horror total con un humor negro fantástico, que es cuando el enano, digamos, el otro compañero, no puede salir del departamento porque no alcanza la trabita para salir del departamento y le pide, mirá, ¿me podés abrir la puerta? Y es tremenda esa escena y me gusta, por eso te decía que el personaje dentro de su cabeza tiene su lógica. Él está tranquilo, mata salvajemente a uno porque había sido malo con él, porque lo traicionó. Y al otro le dice, no, vos fuiste bueno conmigo. También le tira un chiste, le hace como una amenaza que lo va a atacar y se le ríe. Él está muy tranquilo, como que dentro de su cabeza lo que está haciendo es lo lógico. Matar a este que es malo y a este que fue bueno, hasta le dice, vos fuiste bueno conmigo, le da un beso en la frente. Es una escena que tiene todo en pocos segundos, digamos, el horror salvaje y el humor negro y humor físico, con eso que no puedo abrir, todo en un ratito, ¿no? Eso. Bueno, y juega al extremo encima de ahí. Al extremo. Porque, como que juega el chiste y que el enano no puede subir la puerta. Y digo, juega al extremo, porque digo, qué raro, lo pueden criticar ahí, como diciendo, parece que te estás burlando de los enanos. Y de hecho, me acuerdo que resulta muy graciosa esa escena y uno a la vez se siente. Me acuerdo en el cine que me reí mucho, me impactó y te sentís culpable. Decís, la película eso lo estás burlando de un enano. Yo creo que doblemente te hace reírte culposamente. Primero porque te reís en medio de una escena donde matan salvajemente a uno y después porque es una burla a una condición física. Entonces todo eso hace un combo genial y para mí es fantástica la escena. Bueno, yo para la escena voy a usar para comentar algo que mencioné antes también. Porque esa había sido claramente mi escena preferida en el cine cuando la vi en el IMAX. También me provocó eso. Y ahora cuando la vi con tele, probablemente por ese efecto de que en una pantalla chica no es tanto el impacto del sonido y la imagen, o quizás porque ya me acordaba de esa escena y ya la tenía, entonces no tuve esa sorpresa. Sigue pareciendo una excelente escena, ¿no? Ahora voy a ir por... Cuando la vi en la tele me impactó más, seguí más el tema de la trama y me gusta mucho, sobre todo con lo que me hizo pensar después con la revelación de que él es el hijo cuando lee la carta. Y si tengo que elegir una escena que viene poquito después de eso, me impactó mucho cuando él va a la casa de Thomas Wayne, que lo recibe Batman, niño, digamos, Bruce Wayne. Pero en particular, si hago más zoom todavía, más me impactó esa escena cuando viene el sirviente. No sé si es Alfred. Sí, es Alfred. No lo dicen, pero queda claro. Digamos. Cuando viene Alfred, me gusta mucho y además porque eso me hace convencer de la teoría. ¿Viste cuando le dice soy Arthur Fleck, creo le dice el nombre, y Alfred enseguida sabe quién es. Y me impactó eso, porque yo pensé que por ahí Alfred no iba a casar, dice, ¿quién? Pero cuando enseguida ya sabe quién es, dije, sí, estos ya saben perfectamente lo que es, todo lo que pasó. Y esa escena me impactó ahora mucho, ¿no? Por la trama y lo que me hizo pensar después de esta idea. Fantástico, terminamos esta linda charla sobre esta espectacular película. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.